Hola a todos, aquí es Scott, y estoy al borde de una pequeña cosa llamada avance. Verán, después de que me encargaran pruebas de sabor en los peores juegos de todos los tiempos de acuerdo a Metacritic, pensé que tendría que haber alguien detrás de tantos juegos malos. Y después de revisar detenidamente el periódico de este domingo, lo reduje a un sospechoso. El señor Scoliosis. El mismo genio de renombre mundial. El problema es que nadie lo ha rastreado nunca. Y tengo que hacerlo para llegar al fondo de lo que hizo que estos juegos fueran tan malos. ¡Ah, mi p*** espalda! ¡Debe ser él! Sí, resulta que estos juegos son malos por mala gestión, no por un tipo con espalda curva. Sí, hoy veremos a lo peor de lo peor en Metacritic, pero antes de que empecemos, hay dos listas separadas en Metacritic, detallando los peores juegos por ahí. Una toma en cuenta los juegos con más de 7 reseñas y la otra, no. Nosotros veremos la lista que incluye juegos con menos de 7. Eso significa menos calidad para mí. Además, estas no son reseñas completas de los juegos, solo primeras impresiones. Yaris era un juego de Xbox Live Arcade que era un acuerdo promocional con la línea de autos Toyota Yaris. Fue eliminado de la lista en 2008, un año después de que debutara en el mercado, y por buenas razones. Es un juego de carreras con un arma, disparas reproductores MP3 mientras corres. No lo puedo jugar debido a que no se puede descargar, pero de todas formas, excelente forma de empezar. 101 in 1 Explosive Megamex. A primera vista parece una ganga y media. Siempre me aseguro de agarrar algo que diga 101 por 1, y cuando vi esto después de buscar a 101 in 1 Explosive Megamix en el Wii Shop Channel, sabía que tenía que tenerlo. Y esta es una de las peores experiencias que he tenido en un tiempo. Lo que es bastante bueno, este juego me hizo ver que tengo una vida bastante buena si me enojo con un juego de WiiWare de $7 de 2011. 101 in 1 Explosive Megamix es un port de un juego de DS del mismo nombre. Es una colección de minijuegos hechos al aventón que aprovechan el DS Stylus, solo que ahora estamos en el Wii. Este juego ya era increíblemente mediocre si lo jugabas con un Stylus, pero usar el control del Wii como un puntero hace a este juego más difícil y frustrante. La función de apuntado en el control del Wii simplemente no es tan precisa como el Stylus, y con estos juegos hechos con el Stylus en mente, se sienten realmente incómodos y no son divertidos de controlar. O sea, ¿quién quiere jugar básquetbol en el Wii de esta forma? NRA Vermin Hunter es un juego de caza lanzado para Microsoft Windows. No puedo jugarlo. Solo es un juego de caza mal hecho en el que le disparas a topos o algo así, y juzgando el juego por su intro, este juego es despiadado. Orc Slayer en el PlayStation 4. Esto es fenomenal. Realmente no tengo mucho que decir sobre este juego, es básicamente lo que esperarías de un juego indie de bajo presupuesto. Quiero decir, es mucho más jugable que muchos juegos, pero me aburrí después de 5 minutos. Definitivamente no es la peor cosa por ahí, pero tampoco es muy bueno. The Letter es un juego de la tienda digital de Wii U que no logró su meta de financiación en Indiegogo, y lo lanzaron de todas formas. Este es un juego de terror sin el terror. En realidad es terrorífico cuando lo analizas. Una pelota de playa girando sola. ¡Tengo que salir de aquí! Tienes que encontrar objetos específicos para avanzar al siguiente nivel. También encuentras cartas escondidas en los niveles dándote una loca historia. Los controles son increíblemente flotantes y el juego nunca te asusta. Verán, tiene todos los elementos de un juego de terror, pero sin clímax, sin sustos sorpresas, sin cosas legítimamente espeluznantes. Solo hace que te sientas mal por el juego. Tenemos un corazón palpitante y no se preocupen, la mierda de sus pantalones está justificada. En realidad terminé este juego hace tiempo por diversión, pero jugándolo ahora no me digné pasar más allá del segundo nivel. En realidad es muy fácil perderse y correr en círculos por lo oscuro que es. Lo que es triste, este juego dura más o menos 20 minutos y ni siquiera me dieron ganas de buscar una guía que definitivamente necesitarás. Sin embargo, el final de este juego está fuera de este mundo. Entras en un centro de pruebas médicas en la búsqueda para encontrar a tu padre y solo esperas unos segundos y blam blam blam, estás en una isla y solo fue un sueño. Hey Twist Nation, tengo un juego para ti. Ride to Hell Retribution es un juego hecho por papás tratando de actuar genial frente a sus inseguros hijos. Empieza con una cinemática de introducción tutorial donde vemos a un montaje del personaje principal, Jake, montando su moto, y luego saltas a un segmento del juego, y luego un flashback montando una moto, y luego otro flashback de juego. Este tipo habla en serio. Pero qué intro. Después de mandar volando todas las expectativas, te reconcilias con tu padre. You look like chick. Qué bueno que el juego lo admite, ya no necesito comentar cómo las visuales se verían si los escritores pudieran codificar. Luego tenemos un buen vínculo familiar a la antigua y Jake decide que ya tuvo suficiente de ver los créditos de la película. Swear to God, I'd rather be polishing boots than sit through this crap. El papá hace enojar al hermano de Jake, Mikey, y Jake tiene que ir detrás de él debido a los peligros que esperan afuera. Y luego Mikey es tasajeado por estos tipos.
a skinny little baby cow, baby. Gracias, qué buena amenaza. Pero si tu hermano muere y ni reaccionas, supongo que después buscas vengar la muerte de tu hermano, supongo, no lo sé, y te vas en lo que es una sección dolorosamente larga para lo que es. Sin enemigos o alguna razón para su larga duración, solo llega a tu destino. Te metes en una pelea y después de unos cuantos coscorrones, el tipo finalmente te da lo que quieres. Luego tenemos que encontrar al siguiente tipo en un motel, pero terminé matando a este tipo que estaba peleando con esta chica e inmediatamente somos recompensados con esta increíble relación sexual con ropa y todo. Después de otros coscorrones, tenemos que alcanzar al tipo que se escondía en el motel y nos dan otra sección de manejo. Este juego es todo lo que quería que fuera. Es basura, pero es definitivamente algo que deben probar. Merece un lugar en esta lista, pero es increíble en casi todo lo demás. Elf Bowling 1 y 2, un concepto sólido para un juego. Por supuesto, estas 7 simples sílabas atraen a la mayoría. Definitivamente no es digno de estar en un cartucho de videojuegos licenciado por Nintendo. Este juego puede ser resumido diciendo: aprietas A, es todo lo que haces. En Elf Bowling 1 solo aprietas A en el momento correcto para lanzar en un área específica, y amigo, esta cosa te desorienta mucho y no tiene buena física. La mayoría de las veces no se siente que deberías de haber conseguido una bola de canal. Elf Bowling 2 no es boliche, es tejo, pero con aproximadamente 90% más culo de enano. Juegas en contra de tu viejo rival Dingle en una batalla que dura más de lo que debería. Esto no debía de haber sido lanzado en un cartucho. Este es el tipo de juegos flash que tu tío te manda por correo. En realidad es exactamente lo que era, y las versiones de Game Boy Advance y Nintendo DS fueron ports sin autorización del juego. En general, digo, este juego apesta, pero es exactamente lo que dice ser. Es Elf Bowling 1 y 2. Unearthed es un juego episódico que nunca pasó del episodio 1. Se lanzó originalmente en 2013 y primero lo primero. Este juego sabe cómo emocionar al jugador estándar de Unearthed. ¡Sí! 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 ¿Cuántas veces puedo decir que me convenciste hasta que entiendes el punto? Esta cosa se ve genial, dejémonos de tonterías, esto es una copia descarada de Uncharted. Al menos vieron el crecimiento del mercado en juegos cinematográficos de acción y aventuras que comienzan con un. La diferencia es que Uncharted tiene hermosos entornos, excelente escritura, personajes divertidos y un juego entretenido. Este juego se siente como si se hubiera lanzado Uncharted en la PlayStation 1 y estuviera cubierto de teflón. El juego comienza con tu personaje cojeando por todo el lugar, mientras el juego te detiene abruptamente cada 4 pasos que des para explicar algo que es relativamente trivial. Me puse a disparar y... ¡Ew! Estoy jugando la versión para Mac y por alguna razón decidieron que era bueno apuntar con un clic derecho en el mouse y disparar con un clic izquierdo. Todas las Macs se envían con un trackpad o un mouse mágico con el que no puedes hacer clic con el botón derecho e izquierdo al mismo tiempo, así que es hora de usar el mouse de terceros. Avanzamos penosamente hasta la sección de combate cuerpo a cuerpo. ¿Y por qué la rueda de desplazamiento es una entrada? Tenemos todas estas teclas en el teclado, sin embargo deciden utilizar la rueda de desplazamiento. Eso describe uno de los problemas más grandes con este juego: lo chafa. Este juego es lo más alejado de una experiencia intuitiva, que se enfatiza aún más por el hecho de que este es un juego bastante simple. Definitivamente jueguen con un control si es posible. Luego el juego intenta ganarse mi simpatía. Y luego... ¿Y qué harías si fueras yo? Rendirme. Entonces obtenemos una historia sólida y tu hermana decide explicarte la misión justo antes de hacerla, en lugar de explicártela cuando te pidió ir al desierto con ella. Pero como sea, vayamos finalmente al meollo del juego, que es Uncharted, pero alrededor de 77 puntos más bajo. Escalar es una de las cosas más frustrantes que alguna vez haya controlado en un juego. En Uncharted ni lo tienes que pensar, aquí es una lucha moverse a cualquier parte. Tuve que encontrar 4 llaves para abrir esta puerta, ¿y qué creen? Lo hice. Entonces me encuentro caminando hacia adelante y parece que necesito una antorcha para moverme en la oscuridad. Esto es tan oscuro que me impide seguir adelante. Tengo que escabullirme a través de esto y lo chafa ataca de nuevo. Esto solo es vergonzoso. Me encuentro con una puerta entablada y obviamente tengo que arrastrarme debajo de... ¡Diablos! Después de llegar a la tumba, el juego cree que es importante detenerte de repente para asegurarse de que escuches este diálogo. Luego puedo controlar un cochecito para activar puntos de presión que me ayudan a cruzar huecos, y lo chafa ataca de nuevo mientras salto accidentalmente de la plataforma y decido rendirme. Sí, este es el epítome de un juego amargo. Imágenes patéticas, mala actuación de voz, música de archivo, malos controles, una copia descarada. Alejen esto de mí. Family Party 30 Great Games Obstacle Arcade. En primer lugar, felicitaciones al equipo de marketing. Es como si supieran lo que quieren los consumidores en un título. Esto fue lanzado cerca de la salida del Wii U y amigo, tenemos un apestoso en nuestras manos. Este es un juego de fiesta, por supuesto, y para el segundo minijuego apagué esto con fuerza. Pienso que este juego hace lo que muchos juegos del Wii U hacían por desgracia, que es cambiar entre el control del Wii y del Wii U a la mitad del juego.
Usa el control del Wii para este juego, ahora usa el del Wii U. Esto solo se vuelve tan molesto y cansado. No me hagas cambiar de control constantemente, no es divertido. Además de eso, el juego pasó de ser un minijuego de control del Wii a un minijuego de control del Wii U, a un juego que requería que el nunchuck estuviera enchufado y se negó a dejarme jugar hasta que lo hiciera. Esto se siente como un juego genérico de fiesta que estaba en desarrollo para Wii e inmediatamente cambió a Wii U cuando este estaba en camino. Y también estos minijuegos apestan. No soy de los que descartan inmediatamente a los juegos de fiesta, tienen su valor y pueden ser muy divertidos, pero esta es una de las peores excusas para casi cualquier cosa. El juego que requería el nunchuck realmente me llegó. Tienes que disparar a fantasmas. Requiere el nunchuck para la palanca análoga y tienes que mover la palanca hacia donde está el fantasma y mover el control del Wii para dispararle. ¡Wow! Es como si de verdad estuviera ahí. Esto es estúpido, porque no solo es el puntero del control y el botón B para disparar a los fantasmas. En cambio, este juego me hizo levantarme y encontrar un nunchuck para un minijuego de 1 minuto. Esto es miserable. Este juego necesita irse a dormir. Finalmente terminamos con la creme de puta basura miserable. Big Rigs of the Road Racing, lanzado en 2003 para Microsoft Windows. Fue más emocionante la primera revelación. Sí, tenemos un pequeño problema en nuestras manos. No puedo irme sin jugar este juego ya que es el peor de todos los tiempos. Así que tenemos que recurrir a un port no oficial de Mac de este juego. El problema es que no funciona muy bien. No creo que eso vaya a afectar mi opinión del juego, sin embargo. Big Rigs es un juego de carreras con el medio de transporte favorito de todos, unos remolques grandes, y ni siquiera está acabado. Puedes conducir a través de todo, tu oponente ni siquiera se mueve. Ahora esto es a lo que yo llamo lecciones de vida positivas con Big Rigs. Enséñale fácilmente a los niños pequeños que no importa si ganas o pierdes, lo que importa son esos increíbles y estúpidos errores que te esperan. Este juego es una obra maestra de basura. Si vas en reversa, curiosamente va más rápido de lo que harías normalmente. Y encima de eso, solo dale un poco de amor a la tecla de izquierda o derecha y finalmente un juego de conducción con algo de personalidad. Escuchen, creo que Big Rigs definitivamente merece estar en esta lista y definitivamente podría considerarse el peor juego de todos los tiempos. Quiero decir, no está terminado. Pero esto es más arte que malo. Este es el tipo divertido de malo, de lo que solo han hablado las leyendas. 121 Explosive Megamix y Family Party son aburridos y frustrantes. Esto y Ride to Hell son juegos que creo que todo el mundo tiene que experimentar. Wow, oh wow. ¿Quién diría que los juegos podrían ser tan malos? Con suerte esos juegos no afectaron demasiado mi cordura. Sí, son bastante malos.